¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas quienes ya están en la sala de Zoom para esta masterclass. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Freddy Estrada. Estamos dando acceso a más personas que nos van a acompañar esta noche. Ya tenemos aquí la presencia de las maestras que van a guiar la masterclass de hoy. Entonces vamos a dar unos minutos para poder dar acceso a más personas y comenzar en puntito de las 8:02. Bienvenidos y bienvenidas. Pues haré un nuevo anuncio para las personas que recién se han ingresado aquí a la sesión de Zoom. Estamos dando acceso a más personas que nos van a acompañar. Ya tenemos aquí la presencia de las maestras que van a guiar la masterclass de esta noche. Y bueno, vamos a iniciar en unos minutitos, no tardamos mucho. Bueno, de mientras, quisiera avanzar poniendo algunas reglas en general. Una de ellas es que nos gustaría muchísimo, si pudieran ustedes apagar sus cámaras, apagar sus micrófonos y perder sus cámaras. Esto para que tengamos una mejor interacción durante la masterclass. De repente es un tanto raro hablar con puros nombres y fondos negros, y bueno, no se preocupen si están haciendo algún otro tipo de actividades en este momento, lo entendemos perfecto. Y el micrófono justamente ponerlo en silencio para que a lo mejor no interrumpamos el diálogo que se va suscitando durante esta noche. La masterclass tiene la siguiente estructura. Vamos a hacer la presentación de las maestras que nos acompañan esta noche. Ellas van a desarrollar cada una el tema, o el tema que traen en conjunto más bien, y hacia el final vamos a dar espacio para darle voz a sus preguntas, hacia sus comentarios, hacia cualquier tipo de información que ustedes quieran hacer. Tenemos un chat en la parte de abajo. Creo que muchas de las personas ya están muy familiarizadas con el Zoom, y tenemos un chat en la parte de abajo que ustedes pueden utilizar libremente, y ya yo seré el encargado de darle voz a lo que ustedes vayan colocando ahí, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar para respetar mucho el tiempo de las personas que nos acompañan esta noche. Yo les comentaba que yo soy Freddy Estrada, yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta infantil y soy codirector de Serendipity. Serendipity es un centro de formación y desarrollo humano que este año, en abril, hace 14 años de haber abierto la puerta por primera vez. Mi socia, Ana Ballinas, quien también es psicóloga, pues lo abrió como un espacio para la atención psicológica a niños, niñas, adolescentes y familias. Y el camino del tiempo la fue vinculando con otras organizaciones de la sociedad civil, con gobierno, con escuelas privadas y públicas, para temas de formación a maestros, a maestras y a padres de familia en general. Nosotros, desde un tiempo para acá, desde 9 años para acá, nos transformamos y nos constituimos ya como una empresa, como un centro, que no solo se dedica a la atención psicológica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sino que también comenzó con la formación de profesionales en áreas relacionadas a la psicología, a la educación y al género también. Y hoy en día contamos con una oferta de 33 diplomados en línea que impartimos mes a mes, porque así abrimos generaciones, y contamos con 9 seminarios. Tenemos el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, la UNACH, como también se le conoce aquí, que es una universidad que es nuestra máxima casa de estudios en temas de estudios profesionales, posgrado, licenciatura, investigación y demás. Y bueno, ellas nos avalan, checan nuestros programas y dan fe y dan respaldo a las constancias que le entregamos a las personas que, bueno, estudian alguna formación, algún diplomado con nosotros, ¿no? Bueno, nosotros también hemos llegado a otras partes de la República Mexicana antes de la pandemia de manera presencial, y durante la pandemia o durante el proceso en el cual las personas cuidamos más el contacto físico, organizamos eventos en línea, llegando así a comunidades profesionales en un área en específico, a público en general, papás, mamás, maestros, docentes, y lo seguiremos haciendo. Y a Chiapas hemos tenido la fortuna de traer actores y actrices que están proponiendo y cambiando algunas cosas hoy en día en el tema de la psicología y la educación. Y bueno, seguiremos avanzando en eso. Hoy en día hemos tenido la fortuna que más de 6,500 personas han confiado en nosotros y se han graduado de alguno de nuestros diplomados, y contamos con una presencia nacional e incluso en otros países como Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, República Dominicana, España y Francia. Y ahí estamos haciendo un poco de huella, generando pues
información que sirva para entender cómo hacemos algo y cómo podemos trabajar de mejor forma y de manera profesional. Y bueno, pues como ustedes saben, esta noche estamos aquí reunidos y reunidas porque la masterclass de hoy, a cual ustedes han tenido la invitación amena de llegar, vamos a hablar acerca de el buen morir, es cosa de todos, los últimos días y las horas siguientes de la muerte. Para eso quisiera presentarles a mi amiga y a una excelente profesional, a la titular del diplomado en tanatología pediátrica y también del diplomado en cuidados paliativos, quien es la psicóloga Soledad López Pérez, quien es tanatóloga y es especialista en psicología paliativista. Ella tiene varios años ya de experiencia clínica en el trabajo con pacientes y además se ha formado o ha sido colaboradora de universidades y de centros de atención especializados a la familia. Bienvenida, Sol, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querido Freddy, nuevamente por esta invitación y pues muy emocionada como siempre de compartir, ¿no? Y de también estar aquí en esta noche, encontrándonos con todas estas personas interesadas en esta circunstancia y en estos contenidos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues vamos a platicar un rato acerca de este contexto de los últimos días, ¿no? Y es bien importante contextualizar en qué etapa se da. Los últimos días, sin duda, tiene que ver pues con la terminalidad de la enfermedad, ¿no? De una enfermedad crónica, no curable, y pues progresiva que en algún momento dado pues va a enfrentar o va a encarar a la muerte inminente. Entonces, cuando hablamos de terminalidad según la Organización Mundial de la Salud, es importante que consideremos, ¿no? El contexto, las características. Una de ellas es que cuando se da la noticia a la familia y al paciente de este espacio, de esta etapa de terminalidad, estamos hablando de un contexto en donde el tratamiento ya no es curativo, es ya solamente paliativo y vamos a enfocarnos a los cuidados, a todos los elementos de confort, ¿no? Contextos de confort para que el paciente o la paciente no tenga una ruta final pacífica y sobre todo amorosa y respetuosa, ¿no? Entonces, la evolución ya es progresiva, definitivamente, ya la intervención ya no tiene que ver con ningún elemento curativo ni de mantener, ¿no? El diagnóstico. Esto es bien importante que lo tengamos claro. Asimismo, también hay la literatura señala como un referente, no es ninguna situación determinada o inamovible, que estamos hablando de un tiempo inferior a 6 meses, ¿no? Y los síntomas van a ser totalmente progresivos y acelerados como vaya pasando la cotidianidad. En este espacio también vamos a incorporar la etapa de agonía, ¿no? Esto es bien importante para colocar cuando hablamos de los últimos días, de qué se trata este espacio. Entonces, la agonía sin duda es una antesala de la muerte, ¿no? Precede a la muerte y la característica que va a tener es que va a haber una debilidad extrema que impide a la persona, pues, por ejemplo, alimentarse, hablar, ¿no? Puede estar también en un estado de somnolencia, va a haber crisis de angustia, va a haber agitación psicomotriz, ¿no? Y es muy probable que haya delirios y alucinaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que están en este contexto de agonía cuando tienen la posibilidad de verbalizar, que mencionan, ¿no? Que viene mi mamá, que a lo mejor ha fallecido hace 10 años antes, o algún pariente o familiar que ya está fallecido,
que los viene a visitar, que les viene a hablar, ¿no? Y estos son, pues, indicadores que nos pueden también sustentar que está ya en esta fase de agonía, ¿no? También pueden haber síntomas como el aumento del dolor, ¿no? Que esto también puede ser en muchas ocasiones una preocupación muy presente de los familiares, y también puede presentar disnea, ¿no? Que estos son esta dificultad para respirar. También se pueden presentar estos estertores, ¿no? Que son muy comunes previo, ¿no? A que se dé, a que se concrete el evento de la muerte. Creo que por ahí también me parece que hay enfermeros y enfermeras escuchando esta plática. Seguramente esta característica es muy, muy dada en este momento previo a la muerte. Y bueno, este proceso último, sin duda, pues va a culminar con el evento como tal de la muerte. Entonces, teniendo este contexto, o más bien en este contexto, es ¿qué se hace? ¿Qué es lo que, digamos, el equipo sanitario y especialmente la intervención psicológica o emocional tiene que aparecer, o qué es lo que debemos de hacer en este momento? La que sigue, por favor. Es bien importante también ubicar, ¿no? Que la intervención, o cuando llegamos a este momento, sin duda ya hay una intervención, o tendría que haber una intervención ya previa, ¿no? Los cuidados paliativos en estas nuevas propuestas se sugiere que empiecen a darse y a incorporarse desde el diagnóstico de esta enfermedad que muy probablemente, o en la mayoría de las ocasiones, es progresiva. Y aquí es Murray, Kendall y Boyle en este estudio que sugiere Barbero. Barbero es uno de los pioneros en España, y Gómez Batista, psicólogo, que hacen, ¿no? Y que están ahorita promoviendo todas estas intervenciones psicológicas y emocionales en los cuidados paliativos. Y en este manual para la atención psicosocial y espiritual a personas con enfermedades avanzadas, ponen esta gráfica que a mí me sirve muchísimo para poder también identificar cuáles son las necesidades de las personas en esta etapa. Y si ustedes ven, las necesidades espirituales, sociales y psicológicas, ¿no? Van a la par incluso, ¿no? De las otras necesidades, especialmente de la física, que en un momento son las que más han tenido atención, pero actualmente en estas nuevas propuestas vemos que las necesidades psicológicas y espirituales, incluso las psicológicas, ¿no? Van en aumento en esta última etapa, ¿no? Y las espirituales, pues también. Entonces, estos son los recursos, o son los elementos que vamos a trabajar, no tanto con el paciente, en la medida, por supuesto, que se pueda, y en la medida también del nivel de conciencia como se encuentre, como con los familiares, para facilitar, ¿no? Esta ruta o este espacio de los últimos días, y puedan tener un cierre de vida, ¿no? Con la persona que sin duda va a encarar la muerte, y los familiares que queden con esta sensación de haber hecho todo lo que está en sus manos, lo que estuvo en sus manos, para poder iniciar un duelo post-mortem. La que sigue, por favor. Bueno, antes que nada, también es bien importante ubicar que los pacientes al final de vida pues también tienen ciertos derechos, ¿no? Uno de ellos es estar libre de dolor, es no ser engañados. Recordemos que uno de los derechos bien importantes es que las personas tienen o tenemos derecho a conocer qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, ya que somos protagonistas, o va a ser el paciente o la paciente protagonista de esta progresión, ¿no? De portador de esta circunstancia de enfermedad. Y la mayoría, pues, quiere, ¿no? Y necesita saber. Entonces, es importante comunicar, sin duda también tomar en cuenta estos protocolos de cómo dar las malas noticias, y también identificar
qué de todo lo que es la información de la enfermedad quiere saber o necesita saber la persona, ¿no? Y en este momento, o cuando se da la noticia o el diagnóstico de terminalidad, es importante también hacerlo o compartirlo con la persona protagonista del diagnóstico. Ser tomado en cuenta en su tratamiento. A veces hay muchísimas creencias, muchísimos miedos, muchísimas ideas limitantes. Por ahí, Samsung, si puedes, por favor, cerrar tu audio. Muchas gracias. Entonces, es importante considerar a la persona, ¿no? En qué necesita y qué desea en su tratamiento. Sin duda, estos elementos son considerados previos, ¿no? A esta etapa, porque muchas de las veces uno también de los síntomas es que la conciencia pues va en una progresión a disminuir, ¿no? Entonces, estos elementos es importante que lo trabajemos antes, ¿no? Para poder aplicarlos justo en este momento y sea también un facilitador, ¿no? De esta complejidad de este momento y que pueda, insisto, los familiares y el paciente tener un cierre, pues, en la medida de lo posible pacífico. El paciente tiene que ser tratado como persona hasta el último momento de su muerte. Esto también es importante porque a veces cuando ya se incorpora la idea de la muerte inminente, hay omisiones, pueden haber abandonos y tenemos que estar muy atentos a que esto no suceda. Mantener una esperanza, cualquiera que sea, hasta el último momento, es muy importante. ¿Cuál podría ser la esperanza de que a lo mejor en el momento de la muerte no va a haber dolor, sus parientes van a estar tranquilos, él o ella se va tranquilo, se va aceptando el evento de la muerte? Actualmente sí podemos conocer testimonios, experiencias de personas que están conscientes de que van a encarar la muerte y de que ese momento tiene que ser o va a ser cuidado, ¿no? Como ellas o ellos están indicando para que se dé de manera pacífica. También obtener una respuesta honesta, cualquiera que sea la pregunta que nuestro paciente haga, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos topado con esta pregunta que nos hace quedarnos paralizados o paralizadas de ¿me voy a morir? Esta pregunta que con mucha dificultad a veces tenemos de cómo responder. Y eso también es importante saber cómo responderle o también preguntarle de esto, ¿qué quieres saber? Y la honestidad siempre es importante que vaya por delante. Por ahí en estos protocolos de cómo dar bien las malas noticias, una de ellas es decir la verdad con caridad o decir la verdad dosificada. Por eso la pregunta siempre es, de todo esto, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Qué necesitas saber? ¿No? Y a partir de ahí empezar a responder. Obtener la atención de médicos y enfermeras. Esto también es bien importante, no olvidar el enfoque humanista, no olvidar el enfoque compasivo, ¿no? Para poder atender a la paciente o al paciente en estas últimas etapas, ya que tenemos que validar a la persona hasta su último suspiro y desde ahí o también aplicando uno de los principios de la bioética en cuanto al principio de la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que atender a todas las personas de manera equitativa y en cualquier circunstancia. Entonces, hay que aplicar este principio. Y asimismo, pues el principio de la beneficencia y de la no maleficencia para poder también abrir, ¿no? Facilitar este espacio. Expresar sus sentimientos y emociones respecto al acercamiento de su muerte, ¿no? Esto también es importante en la medida también de que tenga la conciencia de muerte, a veces por los síntomas refractarios, pues en algunas ocasiones los familiares deciden también
en conjunta decisión previa con el paciente. En caso de que los síntomas refractarios rebasen, ¿no?, el nivel de tolerancia, como el dolor, por ejemplo, especialmente en algunos diagnósticos neoplásicos, pues pueden aplicar una sedación paliativa. Entonces, en ese sentido, pues también, sin duda, la conciencia o nivel de conciencia va a disminuir. Recibir ayuda tanto para él o la paciente y su familia. ¿Qué necesitan en ese momento? ¿Qué tipo de orientación? ¿Qué tipo de información? Muchos familiares tienen muchos temores y miedos acerca de cómo va a ser ese momento, cómo va a ocurrir la muerte, y muchos se sienten incapaces de poder afrontarlo, más aún si el tratamiento ya está siendo domiciliario. Entonces, tiene también el paciente derecho a ser cuidado por una persona sensible y competente. Por ello es importante cuidar y estar atento también del cuidador o la cuidadora primaria, de cómo se encuentra en este momento, porque también puede ser que en este momento ya haya un agotamiento, ya haya una fatiga por compasión, y esto también esté impidiendo que este último momento no se esté llevando de manera adecuada, ¿no? Esta relación, o esté también en una circunstancia emocional ya de mucha fragilidad. Hay que cuidar también esto. Y pues también tiene derecho a no morir solo o sola, ¿no? Estos son, a mí me interesa mucho promover estos derechos también, porque a veces no los consideramos, y es un contexto que sí tenemos también que trabajarlo para también ir identificando cómo podemos ir cuidando, ¿no? Esta última etapa que también, insisto, ¿no?, va a dar una ruta en donde tanto los familiares como el paciente van a quedar, o deberían de quedar, ¿no? Pues en paz, con cosas resueltas, insisto, con todo las acciones y oportunidades que les puede dar este momento para hacer todo lo necesario y suficiente para su ser querido. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de una atención psicológica al final de vida, estos son las etapas que debemos de abordar. Una de ellas es antes del comienzo de final de vida, tras el comienzo de la fase de limitación de vida, durante el proceso de morir y después del fallecimiento. Estas son las formas, ¿no?, o los momentos que tendríamos que intervenir. En esta última etapa, o hablando de los últimos días, vamos a estar hablando durante el proceso de morir, ¿no? Ese es el momento en donde vamos a intervenir. La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son los niveles de atención en la persona con una enfermedad no curable? Yo aquí les estoy poniendo un esquema que pues a mí me funciona mucho, y este esquema tiene que ver desde el momento del diagnóstico, ¿no? Una evaluación, hacemos un diagnóstico, podemos incorporar escalas de depresión, escalas de ansiedad, escalas espirituales, como cuáles, por ejemplo. A mí me funciona mucho la escala de Hamilton, tanto de ansiedad como de depresión. De depresión podemos incorporar también la escala de Beck. Y la de espiritual podemos incorporar la escala de Hess, que la promueve la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y cuando nosotras, o cuando la intervención psicológica inicia a partir del diagnóstico, puede ser una gran oportunidad, ¿no?, para poder llevar un acompañamiento pues más integral, más completo. Y también podemos también ir incorporando elementos de prevención, elementos psicoeducativos, elementos informativos, tanto para el paciente como para la familia, para que también pueda tener las herramientas y los recursos necesarios para poder afrontar y acompañar a su familiar, ¿no? Entonces, nosotros en este proceso que sugiero, pues la intervención que vamos a hacer es una intervención ya en este momento, ¿no? Intervención a final de vida, pensando, ¿verdad?, que ya tenemos una intervención previa, y que este momento, pues ya está la familia y el paciente
pues con un repertorio suficiente para poder encararlo. Las instituciones lo hacen, no siempre. Hay algunas que lo hacen, sí lo hacen. Por ejemplo, vamos a pensar en un Instituto Nacional de Cancerología, ¿no? Ahí tienen un protocolo de atención, los cuidados paliativos son incorporados desde el inicio. Este nuevo contexto, esta nueva obligatoriedad del sistema de salud, de nuestro sistema de salud, es una obligatoriedad que deben de tener, ¿no? Y no lo dice nada más nuestros lineamientos del sistema de salud, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es bien importante tener conocimiento que esto es importante y necesario, ¿no? Que todos estos sistemas de salud que tenemos en nuestro país lo tengan. Si lo tienen, es muy probable que lo tienen, opera como debería, ¿no? De esperarse, no siempre, desafortunadamente no tenemos como un escenario todavía muy definido, todavía muy conocido, existe como mucha resistencia de estar abordando este tipo de pacientes. Sin embargo, pues ahí vamos avanzando poco a poco en que se miren desde otra perspectiva. La que sigue, por favor. Esta psicóloga, Dowling Singh, es una psicóloga que ha estudiado mucho acerca del proceso de conciencia al final de vida. Y ella habla de 3 momentos en donde la persona moribunda pasa, ¿no? Y tenemos también que estar como al pendiente y comprendiendo estas etapas. Ella refiere que en un inicio, cuando se incorpora a esta posibilidad ya más franca de la muerte, existe un caos y un sufrimiento de la persona, en donde hay una lucha, ¿no? De este presente que está pasando, de este presente que no quisiera que sucediera, pero que no hay otra forma, ¿no? De encarar este presente, más que afrontando, ¿no? Y afrontando la verdad, porque la verdad sin duda se está imponiendo. Ya no hay marcha atrás. La información ya está dada, la muerte es inminente y lo podemos ver, ¿no? Para quienes hemos trabajado o escuchado testimonios de este momento, hay una lucha, hay una insistencia en que las cosas sean de manera diferente. El ego se agota y va perdiendo capacidad. Posteriormente hay una aceptación y una entrega. No se acaban los esfuerzos del yo y existe una entrega hacia la muerte. En este momento es el paso a la paz y a la serenidad. Observa su historia, ¿no? Se perdona o se incorporan estos procesos de perdón y de perdonar, y hay estos elementos, estas características de rendición, ¿no? Podemos ver a nuestro familiar, a nuestro ser querido, a nuestro paciente, pues ya con una calma, con una serenidad, con una esta palabra me gusta mucho cómo ella lo sostiene, ¿no? Como una entrega a esto, a la muerte inevitable, pero ya desde otra perspectiva, ¿no? Y por favor, y también se incorpora la trascendencia como un espacio de paz, de seguridad y bienestar en espera del evento de la muerte, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que también podemos ir conociendo cuando estamos frente a estas experiencias de final de vida frente a nuestro paciente, ¿no? De cómo va pasando, ¿no? En estos elementos, en estos recursos, para poder encarar, ¿no? Y esperar el evento de la muerte. La que viene, por favor. Y también es importante ubicar estas necesidades espirituales que sugiere este paliativista pionero de ellos en España, Gómez Sancho. Hay una necesidad en esta última etapa de una revisión, ¿no?
de contar cosas que pasaron, de contar situaciones que requieren resolverse, ¿no? De ubicar también o de identificar algunos sentimientos de culpa. Nuevamente esta necesidad, ¿no? De perdón y de ser perdonado, también de reconciliación en algún momento si hay pendientes, si hay este tipo de necesidad de terminar o cerrar y de hacer algo que debería haberse hecho en algún momento. Esto es importante también que lo revisemos, que lo abramos. Nosotros como acompañantes en este momento tenemos que facilitar y tenemos que abrir espacios de escucha activa, porque es lo que necesitan en este momento, ¿no? Espacio y tiempo. Esos son los recursos muy importantes para quien acompaña. Tener ese espacio y ese tiempo y esa escucha para ir, para que el paciente o la paciente vaya liberando pues todas estas emociones, pensamientos, necesidades, ¿no? Para poder ir soltando y entregándose a encarar a su muerte. El presente, ¿no? Es muy probable que también se cuestionen por qué está sucediendo esta situación que lo va a llevar a la muerte. Pueden presentar ira contra el destino, pueden también encontrar un sentido al sufrimiento y puede también, sin duda, que eso es lo que perseguimos y también necesitamos facilitar este crecimiento personal y espiritual a través de la enfermedad, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y el proceso de morir, es inevitable que el protagonista de la enfermedad va jalando, ¿no? Aprendizajes a partir de lo que está viviendo, a partir del dolor, a partir del sufrimiento, que va también externando y exteriorizando con sus seres queridos, lo cual también va a servir para quienes se queden para poder encarar el duelo y poder también tener un aprendizaje de esta experiencia de pérdida. En cuanto al futuro, muchas personas hablan acerca de cómo quisiera que se diera la muerte y qué quisiera que pasara después de su muerte. Encontrar sentido a la vida, encontrar el sentido de la muerte y de la otra vida. ¿Cuáles son esas explicaciones que se está dando esta persona moribunda, ¿no? Y que va a permitir, ¿no? Que logre su tranquilidad a partir de estas creencias de cuál va a ser su ascensión, dónde va a trascender o cuál es esa explicación que se da a partir de que se piense, ¿no? Desde su propia muerte. La que sigue, por favor. Y algunos miedos que la familia pueda presentar en ese momento de la muerte, ¿no? Miedo a que sufra mucho, miedo a que no vaya a recibir la atención oportuna, tanto en el hospital como también cuando la muerte sucede en casa. Miedo a hablar con el ser querido de la muerte, a veces esto es algo que nos obstaculiza muchísimo. ¿Qué se sugiere? Se sugiere que en la medida de lo posible el paciente quiera hablar de ello, pues escuchemos, ¿no? Escuchemos. A veces no tenemos como respuestas muy precisas frente a una en cantidad de cuestionamientos que nos puedan hacer, pero sí es importante abrir el diálogo y aperturar estos contenidos que a veces nos da mucho temor tocarlos. Miedo a estar solo con el ser querido cuando sea el momento de la muerte, ¿no? Miedo a no estar presente en el momento de la muerte. Son estos preocupaciones, temores, miedos que sugiere Gómez Sánchez tenemos que abordar, ¿no? Previo con la familia a que esto suceda, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? ¿A quién hablar? Cómo permitir que este proceso de muerte se dé de manera natural. Si yo estoy presente, ¿qué tengo que estar? Y si no me toca estar presente, también cómo lo voy a afrontar, ¿no? Vamos a pensar un cuidador primario que siempre ha estado presente en cubrir todas las necesidades y que ese momento
que sucede la muerte no está, muchas de las veces les genera mucha culpabilidad, ¿no? De no poder estar ahí en ese cierre último y que, bueno, muchas de las situaciones prefieren incluso, ¿no? La persona que va a encarar la muerte prefiere hacerlo, ¿no? O se da de manera solitaria, no sola, sino solitaria. ¿Eso qué quiere decir? Cuando no está ningún familiar o se da durante la noche que no estén presentes y bueno, son circunstancias que no podemos elegir, son circunstancias ajenas, ¿no? De lo que podemos decidir y eso también es algo que podemos trabajar con los familiares. La que sigue, por favor. Y bueno, para concluir mi presentación en esta masterclass, es importante también que quienes estemos interesados en estar en estos contextos, generar con frecuencia, con constancia, ¿no? La habilidad para la escucha y sintonizar las historias personales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues abrirnos siempre a este, insisto, tiempo y espacio que requiere esta persona en este momento, la habilidad también para tener una relación interpersonal sana, flexibilidad y cortesía para aceptar el rechazo sin sentirse personalmente ofendidos, porque a veces también pueden haber estos momentos complicados de mucha irritabilidad, de mucho malestar emocional de las personas en este momento y tenemos que estar también preparados para ellos. Ser vehículo del desahogo espiritual, facilitar conversaciones sobre la fe, la esperanza, el amor y la trascendencia. Vivir con dignidad hasta el último momento en la vida, eso es algo que tenemos que facilitar en los cuidados paliativos, en una intervención tanatológica, no considerar o tener consideración del enfermo como un ser humano hasta su muerte, respetar sus creencias, sus valores, así como también que participe en la medida de lo posible, en la medida que su conciencia le permita la toma de decisiones y promover desde que estemos involucrados en que la muerte va a ser inminente, en que haya una voluntad anticipada y eso va a dar también una ruta y una facilitación de que este momento sea dado de manera muy tranquila, de manera en paz y que se esté tomando en este último momento las decisiones que el protagonista, ¿no? de la muerte sugirió, ¿no? Y participó en su momento. Esto es un recurso muy poderoso que puede permitir, ¿no? Un proceso de duelo normal para quienes se quedan y que no haya estos argumentos posteriores de decir, híjoles, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no permití aquello? Se me olvidó, insistir, ¿no? O él me lo dijo y no lo pude llevar a cabo. Entonces, en la medida de que los familiares tengan esta sensación de haber hecho todo lo que está en sus manos, va a permitir, ¿no? Que haya un cierre muy, pues respetuoso sobre todo y convencido y amoroso de ese ser querido, ¿no? Entonces, mi participación es hasta aquí, ¿no? De estos elementos y de estos recursos que trabajamos en un acompañamiento desde la intervención tanatológica en el contexto de los cuidados paliativos. Yo creo que esto, más bien no creo, esto es una pequeña probadita de lo que hacemos en el diplomado de intervención tanatológica en cuidados paliativos. Tenemos pues organizado este diplomado en 9 módulos, que bueno, ya al final lo vamos a platicar. Ahorita quiero darle la voz a mi compañera Mirna, que es la titular del módulo 5, ¿no? De cuidados enfermeros, y quien en este momento nos va a hablar de la muerte digna. No sé, Freddy, si tú tienes ahí también incorporada o planeada la presentación de la maestra Mirna.
Sí, sí. En lo que nos ayuda mi compañera Daisy, déjenme decirles que la maestra Mirna es licenciada en Enfermería y Obstetricia y fue graduada como subteniente de enfermería por la Escuela Militar de Enfermerías de la Ciudad de México. Actualmente es maestrante en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y bueno, es enfermera adscrita a la sala de oncología del Hospital Central Militar. Es adscrita también al Hospital Militar Tuxpan, Veracruz, laborando en el área de quirófano y hospitalización. Es enfermera especialista en la unidad de terapia intensiva de pediatría del Hospital Central Militar y tiene mucha experiencia en proporcionar cuidados a pacientes en estado crítico y al final de vida. Maestra Mirna, bienvenida y continuamos. Muchas gracias, buenos días, buenas noches a todos, perdón. Me toca precisamente abordar esta parte de los últimos días, igual que Sol. Yo me voy a enfocar un poco más, precisamente en mi área, que es la enfermería y los síntomas físicos. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Y bueno, así como bien dicen, ¿no? En la escuela normalmente no nos enseñan a identificar a los pacientes al final de la vida. ¿Cómo pudiésemos identificarlos? Hay precisamente una herramienta, en cuidados paliativos, es una pregunta sorpresa. Esto lo vamos a hacer a través de un test que se llama NECPAL, ahorita ya va en 4.0. Y precisamente, ¿no? Se compone de 4 preguntas. La pregunta principal precisamente es que si nosotros consideraríamos una sorpresa, si nuestro paciente ya no existiera, ya no lo volviéramos a ver en un periodo de 6 meses a 1 año. Si nosotros contestamos que para nosotros no sería una sorpresa, sino sería como una consecuencia lógica, entonces este paciente normalmente va a requerir de una atención paliativa. Y pues si nadie nos prepara precisamente el cómo abordar estas situaciones al final de la vida. Es algo que para nosotros en nuestros países en desarrollo es una situación que apenas va surgiendo. Con nosotros todavía está muy en boga lo que es la medicalización de la muerte. Es muy normal que nuestros pacientes al final de la vida, precisamente los crónicos con patologías avanzadas, fallezcan en el hospital, conectados a tubos, conectados con diálisis, haciendo hasta lo imposible por algo que ya no es reversible, su curación. No tomamos este ambiente paliativo de manera seria. No nos tomamos la muerte en serio. Siempre queremos que nuestros pacientes estén hasta el final, aún así, bajo cualquier circunstancia. A todas estas acciones se le llama utilidad terapéutica. Son acciones que muchas veces vemos como enfermeras en las áreas de terapia intensiva, en pediatría, en adultos, precisamente que el paciente ya está condenado a una no recuperación y hacemos hasta lo indecible y lo imposible porque este paciente siga con nosotros bajo cualquier circunstancia. La que sigue, por favor. Y entonces precisamente entra este concepto que es la calidad de vida. La OMS nos refiere como un concepto muy amplio que va a incluir factores sociales e individuales. En términos generales, una persona con una buena calidad de vida es una persona que se siente plena, se siente satisfecha, tiene acceso a oportunidades y recursos, tiene relaciones saludables, se siente respetada, tiene un propósito y un sentido de vida. La que sigue, por favor. Y precisamente no nos habla igual de ciertos indicadores de la calidad de vida. Para que una persona tenga calidad de vida, debe de tener ingresos suficientes. Cuando ya está bajo una terminalidad, obviamente la persona ya no puede trabajar, ya no cuenta con un empleo, que también es un indicador. Entonces, se acaban los indicadores de la calidad de vida. Esto es el ingreso, entre unos otros, ingreso, empleo, salud, seguridad, un ambiente acogedor. Se acaba entonces su calidad de vida. Y precisamente eso no nos lo enseñan, precisamente cuando acaba de esta calidad de vida, ¿qué hay que ofrecer? Entonces hay que ofrecer una muerte digna. La que sigue, por favor. Y entonces, si hablamos de calidad de vida,
Entonces, tendremos calidad de muerte. Si hay aquí como 7 indicadores en calidad de vida, hay otros 4 indicadores precisamente de la calidad de muerte. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de esta calidad en los pacientes? ¿Cómo mediría yo la calidad de vida en mis pacientes? Pues igual, a través de escalas. Una de ellas va a ser el índice Karnofsky y el otro el índice de Bartel. El índice de Bartel me va a medir las actividades de la vida diaria que mi paciente puede ser capaz de hacer, cuánta independencia ha perdido, y esto me diría precisamente si es buena o mala calidad de vida. Entonces yo acá voy a tratar de dar una buena calidad de muerte. Y aquí hay varios pacientes y familiares que para ellos se les preguntó que para ellos, ¿qué significa una buena calidad de muerte? Y contestaron esto: una comunicación y toma de decisiones claras por parte del personal de la salud. Si nosotros como personal de la salud estamos en una lucha constante con el médico tratante, si lo deriva hacia cuidados paliativos, si lo da hacia su casa, como paciente irrecuperable y sin ninguna atención, son precisamente esos actos que hacen que se desconcierte a la familia. Muchas veces nuestro hospital está carente de recursos y lo único que hace es, sale, no tenemos más que ofrecer, se puede ir a su casa, sin una atención apoyada de un equipo experto, y el paciente entonces se encuentra en un grave riesgo de sufrimiento. También dentro de la buena muerte, también algunos familiares y pacientes consideran que un tratamiento eficaz del dolor y de los síntomas también les ayudaría a tener una buena muerte. El fortalecimiento de las relaciones con sus seres queridos, el que puedan despedirse y resolver sus conflictos, también es un indicador de una buena muerte. Y la preparación de una buena para la muerte, el que no se les oculte, el que ellos puedan tener su voluntad anticipada. ¿Qué es una voluntad anticipada? ¿Cómo decidiría yo morir? Si voy a donar mis órganos, si voy a hacer si yo quiero que me den RCP, ¿qué va a pasar con mi cuerpo o con mi vida después precisamente de que suceda lo inevitable? Y decíamos, ¿no? También, ¿qué es la agonía? Precisamente pueden ser semanas o días en que esto ocurra. Y se va a agotar la reserva fisiológica de mi paciente, aparte del NECPAL, que me va a decir, este paciente es tributario de cuidados paliativos, que ¿cómo voy a reconocer yo a una persona cuando su muerte ya es inminente? Entre algunos síntomas o algo visible, algo objetivo, yo lo voy a ver con mucho cansancio, mucha debilidad, se va a pasar la mayor parte del tiempo dormido, no va a querer comer, va a tener dificultad para tragar, su estado de conciencia puede estar en estos momentos alterados, ahí va a haber cambios en el pulso, la presión arterial, la respiración, sus extremidades van a ser frías, su cara se va a afilar, la nariz se va a poner más puntiaguda y va a ir hacia abajo. Va a haber una disminución de la diuresis y las evacuaciones. Esto a mí como enfermera, que voy a pasar, enfermería pasa, ahora sí que acompaña al paciente hasta el final, yo así voy a reconocer a estos pacientes precisamente. Ya está este paciente próximo a fallecer y yo tendría que sugerir precisamente al personal médico que empiece la retirada de los medicamentos. ¿Qué medicamentos? Los hipoglucemiantes, los que controlan la presión arterial, precisamente porque ya no van a dar ningún beneficio. Y voy a hacer énfasis y acentuación precisamente en el confort de mi paciente, en que él esté cómodo, en que tenga sus sábanas limpias, en que no tenga dolor. Y voy a tratar de controlar precisamente esa astenia, esta dinamia, para yo poderle ofrecer un momento de dignidad. Dignidad es lo que va a significar precisamente que conserve su condición y su calidad de ser humano, que se vaya en paz y sin un sufrimiento innecesario. La que sigue, por favor. Y es de lo que hablamos, ¿no? ¿Qué va a ser la dignidad? Es lo que le va a dar consistencia y razón a los valores fundamentales. Cuando la vida de la persona deja de tener esa condición de dignidad,
no se cumple con el derecho que limita la planificación hecha por la persona, por lo que yo requiero, y entonces estamos precisamente dentro de los principios bioéticos, que es la autonomía, estamos fallando. Si no estoy haciendo lo que a mi parecer es lo lógico y no precisamente por lo que esta persona hubiera querido. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está la pregunta. ¿Todos los que mueren bien mueren con dignidad? ¿En qué radica la dignidad de la muerte? Y precisamente acá la muerte es personal, es única. Cada persona tiene sus distintas necesidades y esto es lo que podemos tratar, ¿no? Si yo espero ver a mi hijo nacer, la muerte tiene que esperar. Si yo quiero ver a mi hijo que se va a graduar, la muerte puede esperar. Entonces, estas condiciones pues precisamente hacen que nosotros tratemos de tratar de preservar la vida lo más que se pueda, dejando de lado precisamente esta dignidad, porque nosotros siempre sentimos como personas que tenemos necesidad de estar aquí. Y esto es lo que precisamente los cuidados paliativos nos hacen entender como profesionales de la salud. ¿Qué es lo que yo tendría que decirle a una persona que está viendo cómo fallece su hijo? ¿Qué tendría yo que hacer como enfermera? ¿Cómo tendría yo que acompañarla? Pues precisamente de eso trata el curso, el diplomado de tanatología y cuidados paliativos, para que yo tenga precisamente las herramientas necesarias para saber qué decirle, qué cuidados otorgarle, qué medicamentos yo pudiese manejar, para que mi paciente muera con una muerte digna y en las condiciones adecuadas. La que sigue, por favor. Y bueno, en resumen, para ayudar a mi paciente a tener una muerte digna, yo lo tengo que escuchar y hablar con él. Decía Sol, ¿no? ¿Qué es una escucha activa? Dicen hasta los filósofos, ¿no? Dios nos dio 2 oídos y una boca, pues precisamente para eso, para que al final de la vida nosotros podamos escuchar lo que nuestros pacientes nos tienen que decir. Y nosotros, bajo esta de escucha activa, seamos capaces de entender sus necesidades, qué es lo que quiere, qué es lo que él necesita, y hacerlo sentir escuchado, comprendido y apoyado precisamente. Debo ya, como les decía, asegurar precisamente el alivio del dolor y el control de los síntomas. Hay algunos síntomas que se pueden controlar en el transcurso, en la trayectoria de final de vida, desde que se detecta 6 meses antes hasta incluso urgencias de atención paliativa o los que se van a presentar al momento ya de morir. Se pueden controlar, hay medicamentos precisamente, y de eso trata precisamente el diplomado. La que sigue, por favor. Debo de respetar las decisiones del paciente. Es importante respetar sus deseos sobre sus cuidados médicos y respetar su culturalidad. Si el paciente tiene alguna idea sobre su religión, si quiere que haya algún ministro de culto presente, si quiere él hacer alguna confesión, por decir en los católicos, los santos óleos, yo debo de respetar precisamente esta creencia. Y precisamente el lugar donde él decida morir, ya sea en el hospital o en su domicilio. En cualquiera de estos 2 modelos de atención, yo debo precisamente de proveer un ambiente cómodo y tranquilo, asegurarme que estos familiares y estos cuidadores puedan tener un acceso libre hasta el último momento para estar con su paciente sin interrupciones, el paciente cómodo, y yo como enfermera crear un espacio que les proporcione tranquilidad y privacidad, lejos de las miradas, de la escucha, y precisamente eso es lo que no se hace en un hospital. En un hospital fallece una persona y todos los de la sala ya se dieron cuenta, están cuchicheando, todos voltean e incluso hasta el ambiente se respira tenso, se respira pesado. Todos los demás pacientes empiezan se murió alguien, ¿quién falleció? Y precisamente
tendríamos que darles incluso a nuestros pacientes que están en la sala una atención psicológica, porque la muerte en sí pues es impactante a cualquier nivel. Ya a esa persona que veían caminando o que vieron cómo llegó, o el paciente que está al lado y ya falleció, eso es algo impactante. Entonces, debería yo incluso de saber proporcionarle a estos acompañantes, a estos pacientes anexos, también cierta atención psicológica. Y es a lo que hablamos, ¿no? Proporcionar apoyo emocional y espiritual. ¿Qué va a pasar precisamente cuando ocurra este deceso? ¿Qué le tengo yo que decir? ¿Cómo va a ser mi escucha activa? Todo esto son parte de lo que es el programa del diplomado. ¿Cómo va a ser mi actuación tanto como enfermera como profesional de la salud? ¿Qué palabras son las apropiadas? ¿Qué es lo que no le debo de decir? Yo no le debo de decir, no se preocupe, podrá volver a tener otro hijo. Híjoles, pues es que así lo quiso Dios, él ya está en un mejor lugar, sino precisamente considerar el dolor y el sufrimiento y hacerlo válido, ¿no? Entonces, es parte de las enseñanzas que tiene este diplomado para ustedes. La que sigue, por favor. Y bueno, pues el ayudar a una persona precisamente a morir con dignidad, pues es, aparte de un acto humano y compasivo, debemos de estar preparados. No podemos dar estos cuidados como que de manera somera, de manera a lo que yo pueda entender, sino deben de ser precisamente fundamentados. Hay literatura y hay investigaciones precisamente basadas en la evidencia científica. Eso es lo que va a marcar precisamente una diferencia en la vida del paciente y en sus seres queridos. El acto de la muerte no se va a volver a repetir, va a ser único, irrepetible, y el que yo lo sepa abordar precisamente va a ser la diferencia en cómo van a recordar a su ser querido estos familiares, y en proporcionarles, ahora sí, evitar un duelo complicado o precisamente facilitar un último adiós. Y creo que es todo de mi parte. Les agradezco mucho la presencia. Muchísimas gracias, maestra Soledad, maestra Mirna. Tenemos un comentario y una pregunta que quisiera darle voz aquí en el chat. El primero de ellos es de Denia Rojas. Dice, tuve un paciente que me llamó por teléfono y me dice, doctora, mi mamá ya no respira. Ya le pusimos un espejo y nos empaña. Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue decirle, tranquilo, llame usted a la funeraria. No se preocupe, ellos tienen toda la documentación necesaria, pero no sabía qué más decir y no sé si debía haber ido más tarde. ¿Qué recomendarían ustedes en ese caso? Sí, Mirna, ¿contestas o yo doy mi opinión y luego lo complementas? ¿Va? Sí, justo por eso es importante que tengamos como este repertorio de actuación, ¿no? De qué hacer, cómo pues entrenar, educar, ¿no? A la familia, como bien dice Mirna, este momento va a ser único y repetible. Y para que la familia lo sepa encarar, pues sí necesitamos informar qué es lo que va a pasar, qué hacer. Regularmente el médico tratante es quien va a ir a dar fe, ¿no? De que efectivamente la muerte ya ocurrió, ¿no? Y posterior ya se empiezan los trámites funerarios, porque efectivamente cuando la familia no sabe o no está informada cómo actuar en ese momento, pues puede entrar en pánico, ¿no? Puede ser un evento sumamente traumático para ellos. Entonces se sugiere, ¿no? Que ya entrando en esta etapa, informemos qué hacer en ese momento. El médico tratante, es importante que un médico dé fe de que efectivamente la muerte ha sucedido, ¿no? Eso es bien importante, no que tengamos con quién hemos estado trabajando para que dé fe de ello, o si no, pues también poder llamar a cualquier médico que podemos estar como alrededor o esté accesible para que nos acompañe en este momento, ¿no? Porque sí puede ser, pues,
inevitablemente, aunque sepamos que es inminente, inevitable, pues va a ser un momento crítico. Es un momento crítico. Mirna. Y bueno, pues los cuidados paliativos de preferencia deben de ser otorgados por un equipo precisamente. Acá el doctor debió de haber tenido, si él no tenía el tiempo, no se debe precisamente de abandonar a un paciente precisamente que acaba de fallecer. Debe de contar con un equipo donde si no pudo haber ido él, puede haber ido una enfermera o puede haber ido una psicóloga, precisamente para que no, ahí decía, ¿no? Entre los derechos de los pacientes, pues es no morir solo. Entonces, precisamente dar ese acompañamiento para que no se quedaran esos familiares con ese recuerdo y ese mal sabor de boca, así como que se murió y así nada más, pues precisamente es un equipo y precisamente estas acciones que por lo menos atenderlas por vía telefónica, el saber si tenían necesidad de algo más estos familiares. Sí, y también es bien importante quienes estamos involucrados en estos contextos, pues también nosotras o nosotros saber encarar ese momento, porque recibir una noticia de que, oye, ya se murió, o sea, sí es impactante. Por eso es importante, ¿no? Que sepamos qué responder, que sepamos qué decir para efectivamente dar calma y que la familia pueda tomar decisiones, ¿no? Justo por eso uno de los planteamientos innovadores y progresistas es el cuidado paliativo, en donde otro de sus principios o consignas es cómo manejamos la muerte, cómo hablamos de ella, cuál es nuestro concepto de muerte, ¿no? Y cómo lo transmitimos. Entonces, eso también tiene muchísimo que ver y yo creo que tiene que ser un repertorio básico para todos los médicos. Actualmente sí hay especialistas en cuidados paliativos, pero no son los únicos que se enfrentan a la muerte, ¿no? Los médicos de primer contacto, o el médico tratante como de atención primaria, como se les dice, ¿no? Estos de primer acceso, muchas de las veces son los que viven, ¿no? Y experimentan más estas solicitudes de apoyo de estas familias que están con un enfermo progresivo y que por supuesto que deben de tener esta capacitación de cómo encarar, de cómo acompañar y qué decir en estos momentos, ¿no? Entonces, no lo dejemos únicamente a los médicos especialistas en estos contextos, sino todos los médicos. Gómez Sánchez dice, todos los enfermos en algún momento dado van a morir y todos los médicos ven enfermedades. Entonces tiene que ser un repertorio que tenemos o que tienen que manejar, ¿no? Como dar esa noticia. Sí, como herramientas profesionales, pues que a lo mejor no están compartidas durante la carrera o la especialidad, pero que en la vida profesional uno tiene que tomar esa conciencia de tener, ¿no? Les recordamos que si quieren dejar alguna pregunta o comentario en el chat, está abierto para ustedes. Yo de mientras le doy voz a una que nos hicieron a través de Facebook. Dice, yo soy psicóloga, tengo 15 años trabajando en un hospital general. Vemos muchísimos pacientes. Llegamos al punto de no darnos abasto y de no recibir a más pacientes, aunque claro, priorizamos a los pacientes de estado crítico. Frecuentemente estos pacientes vienen acompañados de familiares que están desbordados. Y a mí, continuamente los especialistas del área de urgencia me piden salir a trabajar con los familiares de estos pacientes. Sinceramente, no encuentro muchas herramientas del qué hacer y con su plática me han hecho pensar mucho en mi oficio. ¿Qué técnicas o qué procedimiento o qué protocolo debería yo conocer para trabajar con estos pacientes? Bueno, que en este caso supongo que son derechohabientes, no tanto son pacientes, ¿no? ¿Le contesto, Sol? Sí, adelante, Mirna. Bueno, hay un protocolo precisamente para la comunicación de malas noticias. En español es EPICE o Spike en inglés. Y precisamente es una herramienta muy buena que todos los profesionales de la salud deberían de saber aplicar. Porque, así como dice Sol, el conocimiento debe de ir para todos los profesionales de la salud. Trabajo social, enfermería, psicología, terapia física y rehabilitación, dentistas,
médicos. Todos debemos de tener precisamente un cierto conocimiento, porque precisamente así evitaremos el burnout o precisamente lo que ella puede tener es un síndrome de agotamiento, de ver cómo se desborda que no hay una atención paliativa. No hay un entrenamiento, no hay una atención, es algo que puede ser desgastante. Y tampoco realmente ahora sí que no estamos como en Dinamarca, ¿no es cierto? No hay un recurso precisamente para atender a tantas enfermedades y a tantos pacientes crónicos avanzados. Sí, esto que dice Mirna es muy importante, ¿no? También las malas noticias en el escenario sanitario están a la orden del día. Entonces, Bookman, un oncólogo, no es quien empieza a promover este protocolo, ¿no? De cómo dar bien las malas noticias. Él es a partir, ¿no? De que empieza a identificar que ese momento de cómo recibe el paciente y la familia el diagnóstico y esa información, una mala noticia es esa información que va a cambiar la percepción de sí mismo y del futuro. Y por lo tanto va a tener una afectación, un impacto de cómo se dice en la adherencia al tratamiento y cómo va a encarar ese nuevo planteamiento, ese nuevo futuro, ese cambio inevitable en su vida. Entonces es bien importante considerar estos protocolos, ¿no? El Speaking que dice Mirna y el protocolo de Bookman, que de ahí es una referencia para todos los protocolos posteriores que ahorita se están planteando. Cuando hablamos de un escenario de urgencias, hablamos de una crisis. Está en un escenario de crisis. Entonces se sugiere, ¿no? que se incorporen estas intervenciones que tienen que ver precisamente en intervención en crisis. Habrá también que tener mucho cuidado porque a veces los psicólogos en una institución que tienen 1000 derechohabientes, pero hay una psicóloga, ¿no? Así de devaluado está todavía nuestro papel, pero ¿qué tal somos llamadas en estos momentos, en estos precisos momentos, ¿no? Cuando tendrían todo el equipo sanitario que saber, porque es un repertorio necesario y básico, ¿no? Por eso también hay luego muchas inconsistencias en cómo se da la comunicación, ¿no? Y cómo la persona afronta, ¿no? Es que a partir de que me dijeron que pues no le puedes decir en el pasillo, no se va a morir y aparte pues se está desangrando. O sea, todas estas inconsistencias que luego pasan. Yo sí considero que es importante formarnos, ¿no? en estos protocolos de intervención en crisis, identificar si verdaderamente es una crisis o es el equipo sanitario quien no lo puede encarar o el médico que lo está tratando, que está rebasando esa circunstancia. Y yo creo que eso ya es una habilidad muy personal dentro de un escenario hospitalario para poder también ir interviniendo en estos momentos que de verdad son pues los auténticos, digamos, ¿no? Porque, vamos, ¿no? A lo mejor es una percepción, estoy pensando, del médico, de no saber cómo dar la noticia y va y no los avienta, que comúnmente pasa, ¿no? Nos hacen una pregunta más. Yo sé que estamos hablando de intervenciones al final de la vida, de pacientes que muy probablemente ya no tienen una solución. Pero ¿qué sucede cuando debemos preparar a un paciente o a su familia para una cirugía en donde el porcentaje de salir bien es más bajo que el porcentaje de no salir? Sí, estoy pensando. Sí. Mira, toda cirugía tiene un riesgo, toda. Claro. Toda cirugía tiene un riesgo. Yo aquí sugiero más bien qué contexto y qué percepción y qué reflexiones tienen sobre la muerte, ¿no? Y que la cuestión de la voluntad anticipada no siempre o no sea una práctica que se dé cuando tenemos un diagnóstico de terminalidad, sino
sino también ir incorporando en nuestra cotidianidad, en nuestra proyección de vida, que nuestro destino en algún momento va a ser que muramos, ¿no? Y qué quisiéramos que pasara con nosotras, ¿no? En tratamientos, en, como dice Mirna, en el cuidado del cadáver. Y que bueno, que estos eventos de críticos de salud inevitablemente también nos hacen pensar en la posibilidad de nuestra muerte, ¿no? Entonces creo que abonando y promoviendo el principio de autonomía, tendríamos que hablar, ¿no? En caso que sucediera, ¿qué te gustaría que pasara, no? ¿Qué te gustaría que decidiéramos? Interesante. Hay un usuario, Galaxy A71, le vamos a dar el micrófono. Le pedimos por favor nada más ser un poquito breve con su intervención. Adelante. Hola, buenas noches, muchas gracias. Ahorita que, bueno, hace ratito mencionó algo sobre cómo dar noticias ante una situación de algún paciente con cuidados paliativos o alguna enfermedad terminal, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión, en una capacitación igual sobre cuidados paliativos, mencionaron, o más bien nos dieron el nombre de alguna película en la cual menciona cómo el paciente recibe la noticia de acuerdo al profesional, ¿no? Recuerdo que la película se llama Amar la Vida. Y en este caso, bueno, a mí me gusta mucho, igual si la pueden ver, le digo, trata sobre una paciente con cáncer de ovario en la cual ella recibe la noticia, pero no de manera tan adecuada. Se enfoca mucho a lo que acaba de mencionar nuestra ponente sobre cómo dar las noticias ante un paciente que ya está con alguna fase terminal. Gracias. Sí, sin duda, Amar la Vida con Emma Thompson es una película muy ilustrativa de cómo inicia el diagnóstico, ¿no? Y cómo sucede la muerte, ¿no? Y cómo estos indicadores son, pues, de cierta forma, violentados, ¿no? Para que la protagonista, maestra de literatura, ¿no? Con un cáncer de ovarios y con una personalidad muy autosuficiente, tiene este proceso, ¿no? Entonces creo que es sumamente ilustrativa y que sin duda es uno de los elementos que se analiza en este diplomado. Pues muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron esta noche. Por supuesto que les invitamos a pedir información del diplomado, también a seguir la página de Diplomados en Línea Serendipity, y estamos en Instagram también. Y bueno, entrar a nuestra página web diplomadopsicología.com.mx y darte una vuelta por el canal de YouTube en donde subiremos esta masterclass, otras que hemos tenido, algunos programas. De hecho, acabamos de hacer un podcast con la maestra Soledad. Apenas, ¿no? Apenas se grabó y bueno, lo verán prontamente. Y queremos invitarles, extenderles la invitación a que sean parte de la nueva generación de este diplomado. Ya vieron que existen dos expertas que dominan muy bien el tema y que están enfocadas mucho en la práctica. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si tú tienes alguna duda o quisieras algún tipo de informe, en el grupo donde te agregamos para entrar a esta masterclass estará compartiéndose información. Y ojalá que les podamos ver a todos y a todas en esta nueva generación. Maestras, muchísimas gracias por su tiempo y por lo que nos comparten. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.